¿Crees que el peligro solo les ocurre a los demás? Piénsalo de nuevo. Cada una de estas historias comenzó con un día cualquiera, hasta que en segundos todo se convirtió en una pesadilla. Sin previo aviso, sin segunda oportunidad, solo el silencio que sigue al impacto. Estos casos reales muestran lo fascinante y fatal que puede ser la velocidad. Dale a me gusta. Suscríbete y comenta si tendrías el valor de enfrentarte a una carretera así, porque lo que viene después no es para cualquiera. ¿Te has parado a pensar alguna vez que las peores tragedias casi nunca empiezan con algo grande, sino con una pequeña decisión? Hoy no necesito casco. Solo esta vez iré un poco más rápido. Es en ese instante de confianza donde el destino encuentra la oportunidad perfecta. Porque el peligro no avisa. Espera el momento en que crees tener el control. Lo que pocos saben es que la mayoría de los accidentes que conmocionan al mundo no se deben a fallas mecánicas, lluvia o mala suerte. Se deben al ego, un simple impulso por demostrarse algo a uno mismo. Estas son historias reales, grabadas en video, relatadas por los rescatistas, y revelan una verdad incómoda. No es la carretera lo que es peligroso, sino las personas que subestiman las consecuencias. Y lo más aterrador es que ninguno hizo caso a la advertencia antes del impacto. Cada curva parecía inofensiva, cada aceleración, pura diversión. Pero en un instante, la libertad se convirtió en tragedia. Y la primera de estas historias comenzó en un día tan hermoso que parecía imposible que algo saliera mal. Hasta que sucedió. ¿Sabías que más del 80% de los accidentes mortales de motocicleta se deben a la falta de equipo de protección? Esa cifra ya es escalofriante, pero nada se compara con lo que ocurrió en una carretera desierta de Turquía a mediados del verano de 2021. Un joven, completamente enamorado de su motocicleta, decidió que aquel día soleado sería perfecto para dar un paseo. Y fue precisamente en esa inocente decisión donde comenzó a desarrollarse la tragedia. El calor era intenso y priorizó la comodidad sobre la seguridad. Se cambió la chaqueta, los guantes y las botas por una camiseta ligera, pero se dejó el casco puesto, creyendo que era suficiente. Al subirse a la moto deportiva, sintió la vibración del motor y el viento azotarle la cara. La sensación era de pura libertad, pero pocos kilómetros después, esa misma libertad se transformaría en el momento más violento e irreversible de su vida. La recta se extendía ante él, y la sensación de poder era adictiva. Pisó el acelerador, alcanzando una velocidad que la mayoría jamás se atrevería a intentar. Y fue a ese ritmo demencial cuando, de repente, apareció una curva. No había tiempo para reaccionar, ninguna posibilidad de control. En un instante, todo lo que parecía divertido se hizo añicos entre el silencio y el metal retorcido. Los testigos que pasaron por allí describieron después una escena increíble, un recordatorio brutal de cómo las pequeñas decisiones pueden tener consecuencias inmensas. El sol aún brillaba, pero el día había terminado de la peor manera posible. Y lo más perturbador es que en ese mismo instante, a miles de kilómetros de distancia, otro motociclista estaba a punto de vivir algo igualmente devastador. Solo que bajo la fría luz de una farola en la madrugada, poco después de la medianoche, la ciudad de Phuket pareció detenerse en el tiempo. Las calles estaban vacías, el aire denso y el silencio solo interrumpido por un rugido lejano. El sonido de una motocicleta que circulaba a una velocidad excesiva para esa hora. Un joven, a bordo de una Honda Forza roja y negra, se deslizaba por las avenidas desiertas como si el mundo fuera suyo. Quizás intentaba distraerse. O quizás simplemente quería sentir esa libertad que conlleva el peligro. El velocímetro marcaba el límite, y en cada curva, el reflejo del faro danzaba en las paredes como presagiando una desgracia. La ciudad dormía, pero él parecía demasiado despierto, impulsado por un impulso inexplicable. De repente todo cambió. Un pequeño derrape, una fracción de segundo perdida, y perdió el control. La motocicleta chocó contra un poste de luz con tal fuerza que la calma del amanecer se transformó en un caos absoluto. El impacto fue tan intenso que a la policía le habría resultado difícil describir la escena después. Ninguna cámara captó el momento exacto, pero los restos hablaban por sí solos. No se trató de un simple accidente. Fue una colisión tan violenta que desafiaba toda explicación. En segundos, volvió el silencio, pero no el mismo silencio de antes. Era el sonido hueco de la ausencia, de ese que pesa en el aire. Los periódicos locales nunca publicaron su nombre, solo que era extranjero, una estadística más en una carretera que no perdona errores. Mientras las autoridades intentaban comprender lo sucedido, la vida continuaba en otro rincón del planeta. En Brasil se gestaba una nueva tragedia, tan extraña e increíble que el mundo tendría dificultades para creer que fuera real. ¿Lo creerías si te dijeran que una simple caída en moto puede transformar por completo el rostro de una persona? Suena exagerado, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en Manacapuru, un pequeño pueblo a orillas del río Solimões. Una tarde cualquiera, dos motociclistas se cruzaron en el tráfico y, en fracciones de segundo,
Uno de ellos salió despedido al suelo con tanta violencia que el accidente se viralizó en todo el mundo. El impacto hizo que su cabeza golpeara directamente contra el asfalto. Y fue entonces cuando se reveló el detalle más importante. No llevaba casco. El golpe fue tan intenso que le arrancó toda la piel del cuero cabelludo, dejando solo el hueso al descubierto. Una escena tan extraña que muchos pensaron que estaba preparada, pero no lo estaba. Los médicos llaman a este tipo de traumatismo desprendimiento de pieles. Entonces, cuando la piel se arranca literalmente como si fuera un guante y, sorprendentemente, es más común de lo que se podría pensar. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital y sobrevivió, pero con una cicatriz que ningún cirujano pudo borrar por completo. Las fotos médicas, que circularon entre grupos y foros de curiosos, se convirtieron en un símbolo de un tipo de accidente tan brutal como instructivo. Un recordatorio de que la falta de un simple accesorio puede cambiarlo todo. Una decisión y una parte de la propia identidad perdida en ese mismo instante. Mientras el caso brasileño seguía causando asombro en Internet, un nuevo episodio se preparaba para borrar cualquier idea de que se tratara de un accidente común. Porque al otro lado del mapa, una colisión entre una motocicleta y un camión estaba a punto de transformar la noche californiana en un auténtico infierno sobre ruedas. ¿Alguna vez imaginaste ver una autopista entera en llamas, como si el asfalto cobrara vida? Eso fue lo que presenciaron los conductores una noche cualquiera en la autopista 15 de California. Un motociclista chocó contra un camión cisterna y en cuestión de segundos, lo que parecía un simple accidente se convirtió en uno de los mayores incendios de autopista de la región. El impacto fue tan violento que el tanque del camión reventó, derramando diésel por toda la carretera. Las chispas, generadas por la colisión entre el metal y el asfalto, hicieron el resto. El fuego lo envolvió todo. La motocicleta, el camión y al propio conductor, atrapado bajo los restos sin posibilidad de escapar. La escena parecía sacada de una película de acción, pero nadie estaba actuando. 3 camiones de bomberos tardaron horas en sofocar las llamas, y aún así, solo quedó un rastro de cenizas y silencio. El incidente fue noticia de primera plana, pero pronto cayó en el olvido, como casi todas las tragedias inevitables. Y si crees que nada puede ser más grotesco que un incendio así, el siguiente caso te hará replantearte lo que realmente significa un accidente increíble. ¿Te imaginas salir volando por los aires como en una película de acción y que, al instante siguiente, todo termine? Eso fue lo que ocurrió en una transitada autopista a las afueras de Bangkok en 2019. Un motociclista, que circulaba a gran velocidad y sin casco, perdió el control al intentar esquivar un simple bache. Lo que parecía un pequeño susto se convirtió en uno de los accidentes más surrealistas jamás registrados en Tailandia. El intento de esquivarlo lo lanzó por los aires varios metros, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero el destino lo arrojó directamente contra una señal metálica al borde de la carretera. El impacto fue tan preciso y brutal que conmocionó incluso a los rescatistas más experimentados, dejando la escena indescriptible sin estremecerse. Un solo error, y la carretera demostró lo implacable que puede ser. Las autoridades locales clasificaron el caso como uno de los más extremos jamás ocurridos en la región. Incluso con la frecuencia de los accidentes, pocos habían presenciado algo tan devastador. Las imágenes se difundieron rápidamente, y el caso se convirtió en un símbolo macabro de la delgada línea que separa la euforia de la tragedia. Pero si esta historia parece el colmo del absurdo, la siguiente supera lo imaginable. Un accidente tan violento que cadenas enteras dudaron de su veracidad. ¿Cómo es posible que algo tan común como una caída de motocicleta termine de forma tan terrible? Esa es la pregunta que ronda la historia ocurrida en Shenzhen, China, en 2015. Un motociclista cruzaba el tráfico denso de una avenida principal cuando perdió el equilibrio y cayó justo delante de un camión hormigonera de varias toneladas. Una fracción de segundo separó el susto de lo inevitable. El camionero intentó frenar, pero el peso colosal y la inercia hicieron inútil cualquier reacción. El vehículo arrolló la motocicleta y el cuerpo, arrastrándolos varios metros antes de detenerse. El resultado fue tan devastador que incluso conmocionó al equipo de rescate, que comparó la escena con un trozo de papel arrugado en el suelo. Y así fue como el caso recibió el apodo que se extendió por las noticias: el hombre de papel. Los informes describen cómo el cuerpo quedó tan comprimido que ni siquiera cabía en un ataúd. Un final brutal, aunque tristemente irónico, para alguien que intentaba evitar un atasco. La tragedia puso de manifiesto, cruelmente, que en el tráfico no existen los errores menores. Y si hasta ahora cada historia parece ser el colmo del absurdo, lo que sigue lo lleva todo a otro nivel. Una reflexión directa sobre el precio de la prisa y lo que realmente puede costar la libertad. La mayoría de la gente cree que el peligro siempre está lejos, oculto en las historias que oímos sobre alguien que conocía a alguien.
Pero la verdad es que todo comienza con un solo pensamiento. Solo esta vez, sin casco. Solo esta vez, superando los límites. Solo esta vez, sin pensarlo dos veces. Y es precisamente esta confianza disfrazada de libertad la que transforma minutos de placer en viajes sin retorno. Estos accidentes no son meras estadísticas que se pierden en los titulares. Son retratos reales de decisiones irreflexivas, de pequeños descuidos que cuestan todo. Cada uno de estos conductores creía estar viviendo el momento, pero lo que descubrieron fue el precio silencioso de la prisa. La carretera no da segundas oportunidades a quienes se creen invencibles, y cuando lo hace, el precio es muy alto. Así que antes de subirte a una moto, acelerar un coche o ignorar una norma de seguridad, recuerda estas historias. No son advertencias para asustarte, sino recordatorios de que la vida es mucho más frágil de lo que nos gusta admitir. Dale a me gusta, suscríbete y comenta abajo qué te ha impactado más, porque al final, toda tragedia comienza con una decisión, y quizá este sea el momento de cambiar la tuya.